Romy Schneider, reina de la pantalla, ícono trágico eterna Sisi. Pero detrás de cada foto, de cada portada de revista se escondía un hombre que lo había visto todo, Daniel Biasini, su segundo marido. El que la acompañó en los triunfos, en los escándalos, en la noche en que murió su hijo y en la mañana en que nunca despertó. Durante más de 40 años apenas dijo nada, hasta hoy. A sus 76 años, Daniel rompe su silencio, y lo que revela desafía todo lo que creíamos saber sobre Romy. ¿Por qué se le paró el corazón? ¿Qué pasó entre ellos después del accidente de David? ¿Y por qué incluso después de volver a casarse, seguía llamándola el amor que no pudo salvar? No es una simple confesión. Es el capítulo final de una historia que nunca terminó del todo. De asistente a esposo. En 1973. Daniel Biasini tenía apenas 24 años, un joven franco-italiano de rasgos marcados y una presencia serena y reflexiva. Apenas había comenzado a trabajar como agregado de prensa para una productora cuando el destino lo llevó al rodaje del Tren dirigida por Pierre Granier de Fer. Allí conoció a Romy Schneider, la estrella dorada de Europa, ya una leyenda viva a los 35 años. La joven Sisi se había convertido en una de las mujeres más respetadas del cine francés, pero tras esa elegancia se desmoronaba lentamente. Su matrimonio con el dramaturgo alemán Harry Mayen se había roto tras años de tensión y maltrato y luchaba por la custodia de su hijo David. La prensa sensacionalista la describía como frágil, caprichosa e inestable. Daniel se convirtió en su apoyo incondicional en medio de la tormenta. Oficialmente se encargaba de las relaciones con la prensa y la logística. Extraoficialmente se convirtió en su ancla. Cuando Romy se mudó definitivamente a París, fue Daniel quien le encontró un apartamento en la Rue Bonaparte, cerca de Saint-Germain-des-Prés, un remanso de paz lejos del bullicio. Él se encargaba de sus llamadas, sus citas y su imagen pública, pero también cuidaba del pequeño David cuando ella estaba rodando en el extranjero. Al principio su vínculo era puramente profesional, pero la intensidad del mundo de Romy dejaba poco espacio para la distancia. Llegaba a casa después de rodar agotada, recordaría Daniel más tarde. No quería ni glamour ni ruido, quería silencio, quería paz, y él se lo ofreció. Para 1974, Daniel se había convertido en mucho más que un asistente. Era su confidente, su salvavidas emocional. Romy, atormentada por la traición y el abandono, encontró algo nuevo en él: estabilidad. Él era 11 años menor que ella, pero la diferencia de edad no importaba. Con él me sentía joven otra vez, le dijo una vez a una amiga. En diciembre de 1975 se casaron discretamente en Berlín Occidental. Pocas celebridades fueron invitadas. Romy buscaba intimidad, no un espectáculo. La prensa, aún obsesionada con su relación pasada con Alain Delon, apenas mostró interés, pero a Daniel no le importaba. Se había casado con la mujer, no con la estrella. La alegría no duró mucho. En la víspera de Año Nuevo de ese mismo año, Romy sufrió un aborto espontáneo devastador tras un procedimiento dental. Esta pérdida la destrozó. Ella deseaba a ese hijo más que a nada en el mundo, confesó Daniel. Le rompió el corazón. Sin embargo, la vida siguió su curso. 2 años después, el 21 de julio de 1977 nació su hija Sarah, pequeña, prematura pero fuerte. Romy irradiaba felicidad. Sus amigos decían que nunca la habían visto tan tranquila. Con Sarah, diría Daniel más tarde, Romy finalmente creyó que la felicidad podía durar. Durante un tiempo fue cierto. Vivían entre París y Saint-Tropez, organizaban cenas íntimas, visitaban a los padres de Daniel los fines de semana y pasaban las vacaciones junto al mar. Romy adoraba esos momentos. Cocinaba platos sencillos, le cantaba a Sarah y daba largos paseos por el jardín con David. Esos fueron los años más hermosos, susurró Daniel. Pero la fama tiene su precio. La carrera de Romy fue exigente: películas con Claude Saudet, Andrzej Żuławski, Costa Gavras, mientras que el trabajo de Daniel como periodista y escritor a menudo lo llevaba al extranjero.
Las separaciones se hicieron más largas. Ambos perseguíamos algo, admitió. Ella su arte, yo mi independencia. Y en medio de todo esto, nuestra familia se resquebrajó. Las discusiones reemplazaron las risas. Romy, que oscilaba constantemente entre arrebatos y desesperación, estaba destrozada por sus inseguridades. Los fantasmas del pasado. Delon Mayan. Las pérdidas, la presión, volvieron a atormentarla. Daniel intentó contenerla, pero la brecha era demasiado profunda. En 1981 se divorciaron tras 6 años turbulentos. No era odio, dijo, era agotamiento. Ambos estábamos sufriendo por la misma herida. Para David, que entonces tenía 14 años, el divorcio fue insoportable. Su padre, Harry Mayan, se había suicidado 2 años antes, en 1979. Daniel seguía siendo la única figura paterna estable que conocía. El niño lo adoraba hasta el punto de pedir vivir con él, en lugar de con su madre y su nueva pareja, Laurent Pétain. Romy aceptó a regañadientes con el corazón roto. Esta decisión la atormentaría para siempre. En julio de 1981, David pasó el verano en casa de los padres de Daniel en Saint-Germain-en-Laye, una tranquila residencia suburbana rodeada de árboles y protegida por una verja de hierro forjado. Una tarde, al regresar de un paseo, se dio cuenta de que había olvidado la llave. En lugar de tocar el timbre, intentó trepar la verja, algo que ya había hecho antes, pero esta vez resbaló. Las afiladas púas de hierro le perforaron el muslo, seccionándole la arteria femoral. Cuando Daniel llegó junto a él, el muchacho ya perdía mucha sangre. Intentó detener la hemorragia presionando la herida con las manos, pidiendo ayuda y repitiendo su nombre. Aún estaba consciente, contaría Daniel más tarde con los ojos llenos de lágrimas. Me miró y le dije que aguantara, pero la hemorragia no cesaba. David murió en sus brazos antes de que llegara la ambulancia. Tenía 14 años. Es lo peor que me ha pasado en la vida, confesó décadas después. La gente cree que el tiempo lo cura todo, pero no, solo aprendes a sobrellevar la carga. Durante meses no salió de su casa, apenas comía. Romy venía a menudo llorando en silencio a su lado. Vernos era insoportable, dijo. Estábamos unidos por el dolor y a la vez destrozados por él. Los tabloides no les dieron tregua. En cuestión de días, unos fotógrafos robaron y vendieron imágenes del funeral de David e incluso fotos de su cadáver. Romy estaba destrozada. «Lo mataron 2 veces», exclamó. Suplicó a la prensa que la dejara en paz, pero las intromisiones nunca cesaron. Dejó de sonreír para las cámaras. Su salud se deterioró rápidamente. Daniel diría más tarde que a partir de ese día, Romy seguía viva, pero ya no vivía de verdad. Cada vez que se veían, la ausencia se hacía presente como una sombra entre ellos. «Ya no éramos 4», susurró. Éramos 3. Era insoportable. Esta tragedia marcó el comienzo del declive final de Romy. Daniel, aún en estado de shock, intentó reconstruir su vida, pero una parte de él permaneció congelada en aquella tarde maldita. «De semejante dolor no se regresa», confesó. «Solo se aprende a respirar a pesar de él. Una muerte que lo destrozó todo». Menos de un año después de la trágica muerte de David, el corazón de Romy Schneider dejó de latir. Era la mañana del 29 de mayo de 1982. Su pareja de entonces, Laurent Pétain, la encontró sin vida en su apartamento del Distrito 7 de París. Tenía tan solo 43 años. El mundo contuvo la respiración. La brillante emperatriz del cine europeo acababa de marcharse y las circunstancias eran tan misteriosas como desgarradoras. Los rumores estallaron de inmediato. Suicidio, sobredosis, depresión, incluso sospechas de asesinato. La prensa no tardó en convertirlo en el acto final de una tragedia anunciada. Se encontraron pastillas cerca de su cama. Supuestamente, se detectó alcohol en su organismo. Estaba sufriendo una enorme tensión emocional. ¿Qué otra cosa podría ser? Pero Daniel Biasini, el hombre que la conoció mejor que nadie durante aquellos años difíciles, nunca aceptó esta versión. No fue un suicidio, afirmó con firmeza décadas después. No fueron las drogas. No fue locura, su corazón.
simplemente se detuvo. Según Daniel Romy, llevaba meses sufriendo problemas de salud desconocidos para el público. Tras una operación en 1981 para extirparle un riñón dañado, permaneció debilitada tanto física como mentalmente. La cicatriz de casi 30 centímetros de largo en el abdomen le recordaba a diario su fragilidad. No era solo el dolor, sino lo que esa marca simbolizaba, un cuerpo que se desmoronaba, al igual que su alma rota. A esto se sumaban las dificultades económicas. A pesar de haber participado en más de 60 películas y colaboraciones con Visconti o Sautet-Romy, estaba endeudada. Las autoridades fiscales francesas le exigían sumas considerables. Además, mantenía a varios familiares empleados y exparejas. Nunca había sabido administrar el dinero y en sus últimos años la carga se volvió insoportable, pero lo que más la destrozó fue el dolor. Romy nunca se recuperó de la muerte de David. Todas las mañanas pasaba por su habitación y se detenía. Sus zapatillas seguían junto a la puerta. Ella se negaba a moverlas. A veces entraba, se sentaba en su cama y le hablaba como si aún estuviera allí. Ya no quería vivir, admitía Daniel, pero tampoco quería morir. Simplemente no sabía cómo seguir adelante. En los días posteriores a su muerte, Daniel hizo lo que siempre había hecho: protegerla. Su hija Sarah, de 4 años, se mantuvo alejada de los flashes, los titulares y la conmoción. Daniel organizó el funeral él mismo con sencillez, dignidad y sin ostentación. Alain Delon, el gran amor y el amigo más fiel de Romy, fue de los primeros en llegar. Permaneció sentado durante horas junto al ataúd, llorando en silencio. Daniel no lo interrumpió. Se pertenecían el uno al otro de una forma que yo no podía comprender, admitió más tarde. Ese día Daniel llevó a Sarah a casa y se hizo una promesa. El legado de Romy no sería abandonado a los chismes ni a las mentiras. Durante años rechazó entrevistas, libros y documentales. Pero cuando los rumores comenzaron a empañar su imagen retratándola como una mujer destruida por las pastillas y el alcohol, ya no pudo permanecer en silencio. Hicieron una caricatura de ella, declaró en una inusual entrevista con Gala. Querían un drama, una mujer aniquilada por la fama, pero no fue destruida. Estaba de luto, era humana, amaba a sus hijos. Esa es la verdadera Romy. Una película en particular le repugnó. 3 días en Quiberon, que muestra a una Romy destrozada e inestable, hundiéndose en el alcohol durante una famosa entrevista de 1981. En una escena, la Romy ficticia rechaza una llamada de su hijo demasiado ebria para contestarle. Daniel estaba furioso. «¡Jamás!», exclamó apretando los dientes. «Jamás se perdió una llamada de David. ¡Jamás!». Presentó una demanda contra los productores exigiendo la eliminación de la escena y una indemnización por daños y perjuicios. Perdió 2 veces, pero el dinero no era su objetivo. Simplemente quería proteger su dignidad, declaró a Bild. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Hasta los 70 años, Daniel siguió siendo el defensor más fiel de Romy. Cuando le preguntaron por qué seguía luchando, respondió simplemente: porque era mi esposa, porque me dio una hija, porque nunca pudo defenderse. Y cuando le preguntaron qué guardaba de ella, respondió sin dudarlo: se reía. Mucho. La gente lo olvida. Se reía como quien sabe que la vida es corta, y amaba con pasión a sus hijos, su trabajo, sus domingos en el jardín. Esa es Romy. Eso es algo que jamás olvidaré. Daniel hoy. A sus 76 años, Daniel Biasini vive en el sur de Francia en una casa modesta pero elegante, apartada de las miradas. Tras décadas dedicadas a proteger a su hija y a preservar la memoria de la mujer a la que tanto amó, optó por una vida tranquila, lejos de los focos. Periodista, guionista y antiguo corresponsal de guerra, hace tiempo que se retiró de la vida pública. Pero para quienes lo conocen, Daniel sigue siendo un hombre de gran discreción, aún políglota, meticuloso en su rutina matutina y atormentado por las 2 pérdidas que marcaron su juventud, David y Romy. En 2003 se volvió a casar con Gabriela Eidrich, escritora y traductora. Su unión es sólida. Pero según quienes los conocen bien, la presencia de Romy siempre está presente.
Sus fotos aún adornan el escritorio de Danielle, algunas tomadas en el momento, otras en platós de cine y otras más donde aparece con la pequeña Sarah en brazos en el jardín de Saint-Tropez. Jamás pronunció una sola palabra negativa sobre ella, jamás la redujo a esa imagen de actriz maldita en la que la prensa tanto se empeña en centrarse. Incluso después de su segundo matrimonio, Romy siguió siendo la herida hermosa, la magnífica herida que llevará consigo toda la vida. Hay heridas de las que no se habla, le confió a un periodista francés en 2020. Simplemente las llevas contigo. Aprendes a caminar de otra manera gracias a ellas. Ahora sus días transcurren con sencillez. Lee cuida sus olivos y observa a su nieta Anna Rosalie, hija de Sarah, jugar en el jardín durante las visitas familiares. A veces escribe. Nunca se ha centrado directamente en Romy, sino siempre en la memoria, la pérdida y los fantasmas que nos acompañan. Ha publicado algunos ensayos y guiones y ha asesorado discretamente en varios documentales sin permitir jamás que se mencionara su nombre. Con el tiempo, Danielle se ha convertido en una figura respetada en los círculos literarios y cinematográficos franceses, no por su fama, sino por su discreción. A menudo le han ofrecido la oportunidad de escribir sus memorias, pero siempre se ha negado. La gente quería escándalo, no la verdad. Dice, querían una mujer destruida por la fama. Esa no era su historia. Sin embargo, siguió de cerca la evolución del mito de Romy Schneider. Vio las repeticiones de Sisi, leyó las biografías e incluso asistió a la proyección de la polémica. 3 días en Quiberon, la película contra la que había luchado en los tribunales. Perdió el juicio, pero cumplió su promesa. Le dije a mi hija que siempre defendería a su madre, y así lo hice. Le sigue doliendo la forma en que el mundo recuerda a Romy rota, dependiente, inestable. No la conocían, insiste. No era débil. Siempre se reía. Le encantaba pasear descalza por el jardín. Adoraba los domingos en casa de mis padres. Vivía para David y Sarah. No era un ícono. Ella era madre. Danielle aún mantiene contacto con algunos de los antiguos colegas de Romy, productores, directores e incluso personas cercanas a Alain Delon. No guarda rencor hacia estos últimos. Alain fue su primer gran amor. Le confió a un periodista alemán. Nunca representó una amenaza. Éramos 2 hombres en 2 etapas diferentes de su vida. En los últimos años, se ha abierto más, sobre todo tras la publicación del libro de Sarah, La belleza del cielo. Ver a su hija afrontar la ausencia de su madre con tanta sinceridad lo conmovió profundamente. Le devolvió el alma a Romy, declaró a Le Monde. No el ícono, la mujer. Ahora, Danielle dedica parte de su tiempo a formar a jóvenes escritores. En talleres privados les enseña no solo a escribir o a periodismo, sino también a tener integridad. Cuenta la historia, pero no destruyas a la persona, les dice a menudo. Hay una diferencia entre la verdad y la crueldad. Y sin embargo, todavía hay días en que el pasado llama a su puerta. Cuando escucha un fragmento de Schubert en la radio, el favorito de Romy, cuando su nieta se ríe igual que Sarah, o cuando un desconocido en una librería le pregunta tímidamente, ¿de verdad era su marido? Sí, responde simplemente, yo era su marido. Pero nunca dice nada más a menos que lo presionen. El dolor, incluso después de tantos años, sigue latente. Se merecía la verdad, dice en una de sus últimas entrevistas. Ella merecía amor. Eso es todo. Y yo intenté darle ambas cosas. Sarah, el legado vivo. Sarah Biasini tenía solo 4 años y medio cuando Romy Schneider falleció. Sus recuerdos de su madre no son escenas, sino fragmentos. Un beso junto a una piscina, el desayuno en la cama, el aroma de un perfume. Pero crecer en Francia para ella significaba no poder olvidar jamás. El rostro de su madre estaba por todas partes, en fotos en blanco y negro, carteles en las interminables repeticiones de Sisi cada Navidad. Desconocidos la paraban por la calle, murmurando con emoción, «Eres su hija, ¿verdad?», como si fuera una reliquia viviente de un fantasma. Pero Sarah no se sentía vinculada a ese ícono. Se sentía abandonada por esa mujer. Durante su infancia y adolescencia, Romy fue un misterio que Sarah no estaba segura de querer resolver. Su padre, Daniel Biasini, hizo todo lo posible por protegerla del acoso mediático.
La crió en un entorno tranquilo y protegido, lejos del foco de atención parisino. Mientras el público se alimentaba de teorías morbosas sobre la muerte de Romy o lloraba efusivamente a la icónica figura Sarah, se enfrentaba a una cruda realidad, la de vivir sin madre y con el peso aterrador de un legado que no había elegido. No quería ser su hija, admitiría más tarde. No porque no la quisiera, sino porque no sabía cómo criarla. Durante años se negó a conceder entrevistas. Nunca vio las películas de su madre. Rechazó los papeles que intentaban compararla con Romy. En cambio, forjó su propio camino. Tras estudiar historia del arte en la Sorbona, se marchó a Estados Unidos, donde asistió a clases en el Instituto Lee Strasberg de Los Ángeles y en el Actors Studio de Nueva York. Un océano entero la separaba de su figura materna. De vuelta a Francia a los 20 años, Sarah construyó pacientemente su carrera como actriz, principalmente en el teatro y rara vez en el cine. Eligió papeles discretos y profundos, sin el brillo del estrellato. Lo que buscaba no era fama, sino verdad. Y sin embargo, a pesar de la distancia, el dolor siempre la alcanzaba. Viví con una mujer a la que no conocía, confesó. Y aún así cargué con su dolor como si fuera mío. No fue hasta 2017, cuando la tumba de Romy fue profanada en el cementerio de Boissy-Saint-Sauveur, que Sarah se derrumbó. Recibió una llamada de la gendarmería. La tumba de su madre había sido profanada. La idea de que ni siquiera en la muerte Romy pudiera descansar en paz reabrió todas las heridas. 2 años después, Sarah comenzó a escribir. No es una biografía, no es un homenaje, es una carta. Una carta dirigida a su hija, Anna Rosalie, nacida en 2018. Esta carta se convirtió en su libro publicado en 2021, La belleza del cielo. No es un homenaje, no es una confesión, es un intento de reivindicación. La de una hija que busca no el mito sino a la madre, aquella que una vez la tuvo en brazos y se marchó sin despedirse. Todos quieren recordarla menos yo. Todos quieren llorar por ella menos yo. El libro es crudo, poético, a veces furioso. En él Sarah cuestiona la maternidad. ¿Cómo te conviertes en madre cuando apenas conociste a la tuya? ¿Cómo proteges a tu hijo del peso del dolor heredado? Cuando me preguntan si la recuerdo, escribe: es como si me pidieran que describiera la parte más íntima de mí misma, cómo explicar a alguien a quien solo conocía retazos. Pero a través de la escritura, algo se calmó. Por primera vez, Sarah se permitió llorar. No solo por la mujer que Romy fue, sino por la madre que nunca tuvo. Y en ese duelo, encontró una forma de paz. Habla de su padre con infinita ternura. Nunca me mintió, ni una sola vez. Incluso cuando la verdad dolía, nunca quiso convertirla en una santa. Él la dejó ser humana. Su hija Anna se ha convertido en el puente entre generaciones. Fue al convertirse en madre que finalmente comprendió a Romy. En mi familia siempre existe esa urgencia de decir, te quiero, dice. Nunca te vayas enfadado porque sabemos lo que es perder a alguien demasiado pronto. Su compañero, el director Gilles Lefebvre, le susurró una vez, no solo serás la hija de tu madre, serás la madre de tu hija. Esta frase fue una revelación. Por primera vez, Sarah ya no se definía por la pérdida, sino por lo que podía transmitir. Hoy, a sus 40 y tantos, Sarah Biasini sigue actuando, escribiendo y hablando con cautela. Habla del pasado, pero lo hace a su manera. Honra a Romy no con estatuas ni ceremonias, sino con recuerdos y amor. No era perfecta, dijo, pero era mía. Y ahora, gracias a Anna, la entiendo mejor de lo que jamás creí posible. Daniel Biasini nunca buscó la luz, pero al romper su silencio nos ofreció algo excepcional, un retrato de Romy Schneider, no basado en la fama ni en los rumores, sino en el amor, el dolor y la verdad. ¿Y tú? ¿Ves a Romy de otra manera ahora? ¿Ha cambiado esta historia tu recuerdo de ella? Cuéntanos en los comentarios y si te conmovió, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete, dale a me gusta y vuelve pronto para descubrir más historias que los titulares han distorsionado.